Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal para tratar un tema muy importante y del que no se habla a lo mejor tanto o a veces hasta diría que se menosprecia, ¿no? Que es las medidas que está tomando la Unión Europea ante el evidente cambio geopolítico que está habiendo en el mundo, ¿no? No me centraré tampoco del todo solo en la geopolítica, sino que abordaré un poco las cuestiones más importantes, ¿no? Es un vídeo general de los cambios que está haciendo la Unión Europea en general por la situación en el mundo, ¿no? Y este vídeo lo hago en especial porque un suscriptor, bueno, me dijo si lo podía hacer debido pues a lo que he comentado, ¿no? Que era un tema que él pues echaba en falta, ¿no? Y que no se hablaba mucho del tema, ¿no? Decir que, bueno, la Unión Europea al final es por muchos criticada, ¿no? Por su burocracia a veces y también porque muchos dicen que no hace lo suficiente o que no hace nada, ¿no? Decir que esto pues está muy alejado de la realidad. Lo que pasa es que podríamos decir que a lo mejor muchas propuestas o muchas medidas que se toman no acaban llegando muy bien al ciudadano de a pie y mucha gente pues no se entera, ¿no? De lo que se está llevando a cabo, pero sí que se llevan medidas, es obvio que sí, ¿no? Si nos centramos en geopolítica, que es principalmente de lo que va a tratar este vídeo, mencionaré unas cuantas, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en lo relativo a Ucrania, es evidente que la Unión Europea, pues en su conjunto ha tenido que tomar una serie, pues, de iniciativas, ¿no? Para reducir la dependencia de Rusia que tenían, sobre todo lo ha tenido que hacer Alemania, que dependía enormemente del gas ruso, ¿no? Y otros países también dependientes de ellos, pero han tenido, sobre todo en materia energética, pues que hacer un gran cambio, ¿no? Y bueno, sobre todo en el tema del apoyo a Ucrania, que ha sido relevante en estos años de guerra. Así que la política de la Unión Europea, desde que el orden geopolítico especialmente pues ha cambiado, ¿no? Sobre todo desde la invasión de Ucrania, pues se centra sobre todo en un apoyo inquebrantable a Ucrania, ¿no? Y entre otras medidas también tenemos como formación y asesoramiento pues a través de misiones, ¿no? De asistencia militar que hacen diversos países de la Unión Europea, por ejemplo, a militares, ¿no? A militares ucranianos. Esto creo que lo hemos visto muchísimo, o al menos si habéis estado atentos a las noticias, lo habéis visto, ¿no? Cómo pues militares ucranianos entrenaban en ciertos países de la Unión Europea y eran formados por ejércitos de la Unión Europea para después volver a Ucrania y combatir, ¿no? Así que en eso la Unión Europea pues ha tenido un papel clave, ¿no? Así que bueno, vemos diversas medidas que se han tomado, como he dicho, ¿no? La misión de asistencia militar también se ha reformado, bueno, más que reformado, se ha reforzado la base industrial y tecnológica de defensa de la Unión Europea debido al final a la amenaza que representa Rusia, ¿no? Y también de la misma manera al reforzar esta base industrial y tecnológica en esta misma base industrial y tecnológica pues de defensa de la Unión Europea se están integrando de manera progresiva, ¿no? La defensa ucraniana, ¿no? En este sistema, digamos, que es de la Unión Europea. También, obviamente, entiendo que, pues, debido al conflicto que está habiendo con Rusia, pero también en vísperas de que en un futuro Ucrania tendría que ser un Estado miembro de la Unión Europea, por tanto, ayudando también a su integración, ¿no? En ese sentido, también, bueno, se tomaron ciertas medidas, ¿no? Como un compromiso de movilidad militar bueno, del año 2024, de este pasado año que firmaron pues, los países de la Unión Europea, ¿no? Y que hizo para evitar lagunas, podríamos decir, en el tema de la movilidad militar, ¿no?
También, pues evidentemente, la Unión Europea, debido a la amenaza que representa Rusia, ha reforzado tanto la prevención como la detención, disuasión de la Unión Europea de amenazas híbridas, ¿no? Esto lo hemos visto muy claro en la Unión Europea, creo que es clarísimo. Por ejemplo, amenazas híbridas, para poner ejemplo, lo que hace Belarus enviando, pues, podríamos decir, a veces a inmigrantes que tienen en su país o proporcionando y todo, ¿no? Haciendo de manera provocatoria, enviando pues a ciudadanos, ¿no? En las fronteras de Polonia, ¿no? Para que tengan problemas en la frontera polaca, pues la misma Polonia, ¿no? Y esto lo hemos visto muy claro, donde ha habido diversos enfrentamientos en la frontera entre Bielorrusia y Polonia bajo el régimen de Lukashenko, que todos sabemos que actúa como un estado títere de Moscú, ¿no? También este tipo de amenazas, desinformación, injerencia al final por parte de Rusia o por parte, podríamos decir, de políticos favorables al Kremlin o de organizaciones o de otros países, ¿no? Porque no solo es Rusia aquí, como he mencionado, Bielorrusia, ¿no? Bajo el régimen de Lukashenko y otro tanto de países, ¿no? Que también ayudan en esto, como podía ser a veces China, aunque bueno, eso es otro tema aparte, pero hay otros países que también ayudan en esto o ciertas personas, ¿no? Entonces es importante remarcarlo, ¿no? Por ejemplo, en temas de injerencia electoral, yo mencionaría un ejemplo que ha pasado este 2024, que fueron las elecciones presidenciales en Rumanía, donde Georgescu, perdonad si me ve alguien de Rumanía, pronuncio mal su apellido, pero bueno, el candidato podíamos decir que era evidentemente con unas ideas prorrusas muy favorables a Rusia, un candidato de extrema derecha ultranacionalista de Rumanía, pues bueno, después de recibir inesperadamente un gran apoyo popular en la primera vuelta de las elecciones rumanas, pues, presidenciales, ¿no? Que se celebraron, se encontró que aparte de, bueno, de que tenía un apoyo en TikTok donde sus mensajes calaban, aparte de eso, pues su campaña al final estuvo pues financiada por el Kremlin y hubo una clara injerencia por parte de Rusia, ¿no? Sí que se suspendió, podríamos decir, la primera vuelta de las elecciones y se tiene que celebrar en este año 2025 y es por eso que lo hicieron, ¿no? O sea, la Unión Europea al final se suspendió en Rumanía esa campaña electoral, pues justamente por algunas de las medidas que he mencionado aquí, que la Unión Europea, pues al final la lucha contra la injerencia, pues se la toma muy en serio, ¿no? Como creo que no debería ser, pues de otra manera. También, bueno, si vamos a mencionar otro tipo de cosas, es evidente, ¿no? Que la Unión Europea en temas defensivos, como podemos decir, ejército militar propio, carece de uno, por tanto tiene que depender bien de Estados Unidos cuando hay algún problema, digamos, o bien pues cada país europeo de su propio ejército europeo, ¿no? Si hablamos de Unión Europea, diríamos más bien los ejércitos de cada país europeo, pero no tiene una alianza, digamos, militar europea, ¿no? Por tanto, este es un debate recurrente que se ha ido planteando, sobre todo después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, ya que al final, pues ya sabemos cómo es Trump, que mira mucho para los Estados Unidos, ¿no? Y al final ha amenazado, pues, en ciertos momentos de bueno, o de cortar la financiación a Ucrania, al menos eso en campaña electoral es lo que parecía, ahora puede que sea diferente o no parezca eso justamente, ya veremos, ¿no? Todavía estamos, yo creo, un poco a la expectativa, pero sobre todo amenazó a ciertos países de la OTAN a que, bueno, que tenían que pagar lo prometido, lo que tendrían que, bueno, invertir un 5% en defensa, ¿no? O como mínimo un 4% en defensa, que el único país, de hecho, de la OTAN que lo está haciendo es Polonia, ¿no? La mayoría de países pues destinan un 3 o 2% o incluso menos. Entonces, en ese sentido, pues tras la llegada de Trump y podríamos decir, y sus amenazas respecto a que
los otros países de la OTAN tenían que invertir más en su defensa, pues hubo voces que decían que, bueno, que Europa, la Unión Europea, tenía al final que invertir en su propia seguridad y no podía depender de otros como los Estados Unidos o la OTAN, que al final, pues su principal financiador aquí, lo sabemos todos, es Estados Unidos, ¿no? Pero este es un tema que en las últimas semanas la alta representante de la Unión Europea, ¿no?, para la acción exterior, la política exterior, Kaja Kallas, y ha ido descartando y al final ha dicho que lo que tienen que hacer los países europeos es invertir en la OTAN, ¿no? Y aquí me vengo a remitir, que es una asociación estratégica con la OTAN, también es una medida que la Unión Europea ha tomado, ¿no? Obviamente una asociación de seguridad y defensa con la OTAN para defenderse, pues, de cualquier agresión militar que pudiera pasar, ¿no? Por tanto, parece ser que esta premisa del ejército europeo, que se hablaba tanto en estos últimos meses, no será algo a lo mejor más ficticio y algo que no se haga tanto realidad debido a que, bueno, ya teniendo la OTAN, pues por lo que de momento parece ser que abogan es por mantener esta alianza estratégica con la OTAN y que cada país europeo, pues con el paso de los años, destine lo suyo, ¿no?, a lo que sería a la OTAN. Y bien, también mencionar que tienen una asociación de seguridad no solo con la OTAN, sino también de defensa con Moldavia y Noruega, que recordemos que no son países pertenecientes a la Unión Europea, pero bueno, Moldavia, por ejemplo, pues es candidata, ¿no? Así que en ese sentido, en materia geopolítica, sobre todo de defensa, sobre todo de luchar contra la desinformación rusa, contra la injerencia rusa que está muy presente en la Unión Europea antes de la guerra de Ucrania, esto es importante, no viene de ahora, pero sobre todo después de la guerra de Ucrania, yo creo que se ha incrementado en Rumanía, pues fue algo realmente gravísimo, ¿no? Y se debe de entender, porque suspender la primera vuelta de unas elecciones presidenciales, pues se demostró, ¿no?, que hubo una injerencia más que remarcable y más que grave, ¿no? Y gracias, podríamos decir, a que, bueno, no gracias, ¿no? Pero gracias a, podemos decir, a que sí, que hubo una injerencia, se pudo entender cómo es que el candidato que de repente nadie esperaba que pasase a segunda vuelta, como era Georgescu, ¿no?, pues consiguió pasar a segunda vuelta, ¿no? Entonces, es importante en este sentido, porque también vemos cómo hay reportes de que Rusia, desde el Kremlin, habría financiado a AfD. Ahora que hay muy pronto elecciones en Alemania, pues es un tema bastante de moda, ¿no? Así como otros partidos políticos de países de la Unión Europea, ¿no? En Hungría, por ejemplo, está Víctor Orbán con Fidesz, que es un primer ministro que abraza abiertamente, pues, las tesis de Putin, ¿no? Y de hecho, cuando tuvo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, pues se dedicó a viajar a Moscú más que otra cosa, lo cual pues fue condenado, ¿no?, por la misma Comisión y los otros países europeos. Y también en Eslovaquia con un Robert Fico, que veremos lo que le pasa, porque está ahora mismo más debilitado que nunca, pero que ha tenido múltiples críticas hacia Zelensky y hasta enfrentamientos en redes, ¿no?, con él. Así que tenemos ya no solo influencias por parte del Kremlin, sino ciertos gobiernos, son pocos sí, pero ya influyen también a veces en la toma de decisiones que tiene que hacer la Unión Europea, pues también vemos, ¿no?, gobiernos que al final son favorables a los intereses del Kremlin. Y bien, ahora después de hablar un poco sobre geopolítica, defensa, sobre todo yo diría lo más importante y lo que a lo mejor algunos más esperabais de este vídeo, voy a hablar también sobre otras medidas importantes que la Unión Europea ya está trabajando en ellas, como es la IA que tanto se ha hablado, ¿no? ChatGPT, ahora, bueno, DeepSeek, si no me acuerdo mal, la IA china, pues bueno,
En esto la Unión Europea, pese que algunos piensen que la Unión Europea solo se dedica pues a hacer otro estilo de tapones para supuestamente hacerlos más ecológicos y hagan burla de eso, ¿no? Comparándolo con China y Estados Unidos, que he visto algunos memes de este estilo, pues bueno, también la Unión Europea nada más lejos de la realidad en el sentido que está legislando y trabajando para regular la IA, ¿no? De hecho, aprobaron una ley de IA en este 2024, ¿no? Que de hecho ha sido la primera ley, si no me equivoco, en el ámbito mundial, ¿no? Y también es una ley que al final importante porque va a regular la IA en todos los aspectos de la sociedad. Obviamente es una ley que lo que quiere es permitir el desarrollo, ¿no? y adopción de la IA en toda la Unión Europea, pero obviamente establecer un sistema también de prevención de riesgos, un sistema que se puede determinar cuando es bastante, podríamos decir, cuando es un riesgo, ¿no? La IA, cuando se propasa y cómo detectar esa, podríamos decir, ese peligro que puede ser la IA cuando no está bien regulada, ¿no? Y son, gracias a esta ley, son mecanismos que están bien establecidos y que se empezará a implementar en este año 2025 y que se acabará de implementar en el año 2027, ¿no? Así que, bueno, en esto la Unión Europea ha sido bastante pionera, todavía hay faena hacer, esto es cierto, pero ha sido bastante interesante, ¿no? Después, en comercio destacaría el acuerdo Mercosur, ¿no? Con países de América Latina, lo cual, bueno, es un acuerdo bastante importante. Después, en materia medioambiental, destacaría pues el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que al final, pues bueno, el objetivo de este Pacto Verde Europeo por parte de la Unión Europea es que sean pues la primera zona climáticamente, digamos, neutra del mundo en 2050, ¿no? Así como reducir la contaminación y restablecer, pues, digamos, un equilibrio en la naturaleza, ¿no? Ya me entendéis, o sea, supongo que con esas palabras entendéis que se refieren a potenciar economía circular, neutralidad climática, un medio ambiente, pues obviamente mejor, ¿no? Más, al final más sostenible y así como una, podríamos decir, unos productos agrícolas también que sean mejor, que sean más, pues también más sostenibles. Así que vemos que la Unión Europea sí sigue legislando. Sí que es cierto que mucha gente que a lo mejor expresa dudas o critica a la Unión Europea en este tipo de cosas lo hace porque piensa que podía hacer más y eso es cierto. Es decir, por ejemplo, en lo relativo a Ucrania se podía hacer mucho más y no lo hacen, pues porque, bueno, creo que es evidente que hay una falta de liderazgo a día de hoy todavía en la Unión Europea y quien está liderando esos esfuerzos parece ser que ahora mismo, bajo una Alemania debilitada, pues es Emmanuel Macron, ¿no? Y el papel de Polonia ahora también es bastante importante, sobre todo en temas de seguridad, que esto no se habla tanto y también quiero decirlo en este vídeo, una Polonia, pues como he mencionado, que destina el 4% en la OTAN, ¿no? Y que de hecho su lema ha sido seguridad y defensa ahora que ostenta pues la presidencia rotatoria, ¿no? Del Consejo de la Unión Europea. Entonces es importante decir esto también. Entonces vemos sobre todo ahora, ¿no? Que la Alemania, que podríamos decir siempre había sido visto en los tiempos de Merkel como uno de los países líderes de la Unión Europea, ahora mismo con la situación de elecciones y bueno, podríamos decir la situación del gobierno alemán, ¿no? Pues no es muy buena, pues podríamos decir que al menos los llamados, los más europeístas y el liderazgo que está teniendo Macron, las propuestas que están teniendo, pues vienen principalmente de Macron, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor se falta ciertas medidas, ¿no? Que la Unión Europea al final pues depende mucho de otros podemos decir actores externos, ¿no? En su momento pues de Rusia, la fórmula de Scholz, por ejemplo, parecía ser que era normalizar en un futuro relaciones con Rusia cuando la guerra acabase, volver al modelo anterior. Creo que ese modelo a día de hoy cada vez está más extinguido, ¿no? Y más si gana la CDU en Alemania y consigue gobernar. Creo que ese modelo no va a volver porque sería volver para atrás
pero creo que cada vez pues queda claro, ¿no? Y también una dependencia es evidente de Estados Unidos, sobre todo en lo relativo a la defensa, ¿no? Y por eso hay gente que creo que dice que la Unión Europea pues podía hacer más y obviamente debe hacer más, ¿no? Y bajo una presidencia de Donald Trump, que vemos que al final pues mira para sus propios intereses, ¿no? Pues creo que la Unión Europea, los países europeos en su conjunto, tendrán que ser conscientes de que, por ejemplo, tendrán que destinar muchísimo más en defensa para defenderse, porque al final la Unión Europea pues tendrá que depender de ellos mismos, ¿no? Y ayudar, por ejemplo, a Ucrania en todo lo que sea necesario. Pese a eso, sí que se están, pues como he mencionado, legislando en varias cosas, pero cuando lleguen por ejemplo, ciertos momentos, sobre todo en lo relativo a Ucrania, pues ahí se verá si la Unión Europea de verdad actúa con hechos o todo lo que estamos oyendo hasta el momento, que han sido bastantes palabras por parte de Macron y otros dirigentes europeos, pues se queda solo en eso, ¿no? En palabras. Ahí veremos, pues realmente si la Unión Europea ha ejecutado el cambio de chip total que creo que se le reclama en estos momentos de vital importancia para la propia Unión Europea, ¿no? Que pues ha visto que parte de su modelo ha sido, pues podríamos decir, fracasado en cierta manera, ¿no? Por la dependencia que tenía de otros actores externos, como he mencionado, y ha tenido que replantearse su modelo, ¿no? Y entonces, en momentos de difícil circunstancia, pues se verá si la Unión Europea ha estado preparada, ¿no? ¿No? Básicamente. Y bueno, esto ha sido un poco un resumen. Sé que a lo mejor ha sido un vídeo muy técnico en cuanto a las medidas. He de reconocer que me ha costado un poco a veces expresarme o preparar, porque claro, es un vídeo a veces muy técnico, ¿no? Pero es para dar a conocer un poco las medidas que estaba haciendo la Unión Europea, ¿no? Porque no se habla mucho, creo que al ciudadano medio no le llegan del todo lo que está haciendo. Alguna vez se oye por las noticias, por ejemplo, lo de la ley de IA, sí que lo oí cuando se aprobó en el Parlamento Europeo, pero hay muchas medidas que no llegan al ciudadano medio, entonces es normal que haya muchas cosas que mucha gente no sepa, ¿no? Y es importante recalcarlo. Entonces, es eso, la Unión Europea esperemos que esté preparada para los retos de futuro. Yo soy en cierta manera optimista porque veo que, bueno, están trabajando en ello, ¿no? Y espero que siga así. Y como no podía ser, como era un programa sobre la Unión Europea, pues me he puesto la bandera Unión Europea detrás, ¿no? Porque, bueno, ya que la tengo, pues así para ilustrarla y para que, mira, que el ambiente sea más acogedor tratando del tema. Así que, bueno, espero que haya quedado un poco claro lo que está haciendo la Unión Europea, sobre todo en materia de seguridad geopolíticamente, ¿no? Sobre todo también en el tema de la IA, que también es importante, ¿no? Porque está cuestionando muchas cosas a día de hoy. Hace falta una regulación en muchísimas partes del mundo. Y la Unión Europea ha sido pionera en eso. También, bueno, en materia medioambiental, ¿no? Así que, bueno, espero que haya quedado un poco claro y no os preocupéis porque si hay algo todavía en la Unión Europea que no ha quedado muy claro, no se ha hablado, es bastante probable que haga más vídeos sobre esto, ¿no? Y yo, sobre todo en el tema política europea, pues me gusta bastante, así que trataré en un futuro temas de, bueno, relacionados con la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, sí, darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, siempre si tenéis alguna sugerencia lo podéis hacer y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.